Hola, ¿sabías que durante estos apagones se han perdido miles de empleos y que además todos los sectores productivos, industriales, comerciales han reportado miles de millones de dólares en pérdidas? Te lo contamos a continuación. Soy Osvaldo Landázuri y esto es GoData. Arrancamos. La crisis del sector eléctrico. Se han oído muchas cosas al respecto. ¿Qué significa estar en crisis? ¿Por qué se produjo esta situación en la que estamos pasando? ¿Cuáles son los impactos y qué tenemos que hacer para garantizar un sistema eléctrico que sea sostenible en el tiempo? Primero, debemos saber que esta crisis no es un tema puntual, es algo estructural que el Ecuador lo ha vivido durante varias décadas y eso es innegable. La pregunta es, ¿qué significa estar en crisis? Pues indudablemente significa que el sistema de un país no alcanza a abastecer toda la demanda que en el Ecuador más o menos rodea los 5.000 megavatios por mes, afectando a la industria, a los hogares y a los comercios. Este problema no es algo nuevo, es algo estructural. Y el asunto es que el Ecuador tiene una capacidad interesante de generación hidroeléctrica que se pone a prueba y generalmente tiene resultados impredecibles cuando caemos en época de estiaje. ¿Cuáles son las causas de esta situación? Pues indudablemente la primera es la falta de inversiones. No hemos invertido en fuentes renovables, por ejemplo, como la eólica, la fotovoltaica, la geotérmica, pero tampoco hemos invertido en mantener nuestras propias centrales termoeléctricas. Como resultado de ello, nos ha tocado depender crecientemente de importaciones sumamente costosas de Colombia y por otro lado, de que llueva en el Ecuador. Si no se toman medidas para fortalecer nuestra matriz energética y diversificarla, muy probablemente el problema se va a repetir. Veamos algunos datos. Entre el 2018 y el 2023, la demanda anual de electricidad creció en un 4%. Sin embargo, la capacidad de generación creció en un apenas 0,4%. Por otro lado, desde el año 2023 hasta ahora, la capacidad de transmisión no ha crecido absolutamente nada, es decir, 0%. Estamos viendo que las pérdidas en la transmisión de energía resultan cada vez más grandes, llegando a un 15% en el año 2023. Si nos damos cuenta, el plan maestro que consideraba las inversiones desde el 2018 hasta el 2027 estimaba que se deban invertir alrededor de 5.000 a 6.000 millones de dólares solo en generación y algo adicional muy similar en la transmisión. Vamos entendiendo entonces cómo hemos llegado a esta situación. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el nuevo plan maestro que tiene el Ecuador de energía? Este nuevo plan maestro que va desde el 2023 hasta el 2032 considera 16.000 millones de dólares de inversión para poder garantizar seguridad energética. Entonces nos damos cuenta que un primer gran problema es que arrastramos una falta de inversión o desinversión incluso de alrededor de 5 o 6 años. La existencia del monopolio estatal es indudablemente una razón que ha confluido con otras más para entender cómo hemos llegado a este punto. Es decir, el Estado tiene por constitución la excepción apenas de la participación del sector privado, lo cual dificulta inversiones que pudieran ser fundamentales en energías que pudieran diversificar nuestra matriz energética. La reducción de la inversión pública desde el año 2018 se volvió en una visión de gobierno. Recordemos nosotros aquel discurso que decía que el equilibrio fiscal es absolutamente necesario. Entonces, la manera política más sencilla de resolver el problema del desequilibrio fiscal o el déficit era dejar de invertir. ¿Cuál mismo es la magnitud de esta crisis? Porque oímos una cosa, oímos otra. Hoy sabemos que el Ecuador necesita 1.000 megavatios adicionales que deberían generarse cada mes para no tener apagones y poder funcionar correctamente. ¿Qué es lo que planteó el gobierno en su momento? Recordemos que incluso el expresidente Lasso viajó a Colombia a rogar que nos exporten, y nosotros podamos importar electricidad.
Es decir, se planteaban 400 megas que venían desde Colombia y 100 adicionales de una barcaza turca que llegó a Guayaquil meses atrás. Con esto el gobierno esperaba suplir la mitad de ese déficit estimado, es decir, 500 megavatios por mes. Si nos damos cuenta de los impactos de esta crisis, que quizás sea lo que más nos interesa a los ecuatorianos, es entender que estar con 10 horas de apagones porque Colombia nos dejó de vender electricidad, significa que las industrias pierden competitividad, que los comercios no pueden vender, que no podemos funcionar como sociedad. Tenemos además impactos sociales, generalmente mucho más fuertes en las clases más vulnerables, es decir, en aquellas que no pueden hacer sus tareas, no pueden imprimir sus deberes, no pueden conectarse al internet para ver e investigar las tareas asignadas por sus profesores. Por lo tanto, la brecha de desigualdad crece exponencialmente durante estas situaciones de crisis. Por otro lado, estamos viendo que los problemas ambientales son otra de las aristas de esta situación. ¿Por qué? Porque probablemente nos toque generar energía térmica, es decir, con combustibles fósiles, lo cual contamina el medio ambiente. Hacia adelante, ¿qué soluciones se deberían plantear? Tenemos el corto plazo, el mediano y el largo plazo. En el corto plazo, yo lo que sugeriría es que inmediatamente hagamos algo con nuestro parque térmico. Es decir, tenemos que ponerlo a funcionar de alguna manera. Hacer acuerdos de largo plazo con Colombia y Perú puede ser otra salida y, lamentablemente, tratar de implementar medidas de eficiencia para el consumo energético en los hogares. En el mediano plazo, el Ecuador tiene que replantearse reformas legales. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, alguna central termoeléctrica pueda ser concesionada a un privado. Ese privado invierte, le vuelve a hacer funcionar a la termoeléctrica y el Ecuador tiene otra vez su parque funcionando. En el largo plazo es imprescindible contar con un plan que potencie la fortaleza hidroeléctrica del país. No hay que pensar que las hidroeléctricas no sirven solamente porque hay estiajes. Lo que debemos pensar es que deben estar acompañadas de otro tipo de generación eléctrica que facilite la conversión en momentos de crisis. Podemos resumir entonces que la crisis del Ecuador es un tema estructural. Además, que sin invertir un país no sale adelante. También que la participación del sector público es esencial, pero indudablemente tiene que estar acompañada de un sector privado que tenga certezas, que tenga seguridades, que tenga atractivo para poder hacer que el país salga adelante. Espero haber ayudado a que esta situación se entienda mejor. No te olvides que esto es GoData, soy Osvaldo Landazuri y nos vemos la próxima semana.